¿Alguna vez has dudado si la persona que amas realmente te ama a ti o simplemente ama lo que tienes? Esta pregunta martilló la mente de Santiago Herrera durante meses, manteniéndolo despierto en las madrugadas frías de la Ciudad de México. A los 35 años, Santiago había conquistado todo lo que cualquier hombre podría desear en la vida, pero paradójicamente, nunca se había sentido tan vacío y solo como en los últimos tiempos. Su historia comenzó a escribirse años atrás, cuando siendo apenas un joven de 23 años llegó desde Guadalajara con nada más que un título de ingeniería civil y un sueño. Ardiente de construir algo grandioso en la capital mexicana, durante 12 años trabajó con una determinación que rayaba en la obsesión, durmiendo apenas 4 horas por noche, alimentándose de tacos de canasta y café mientras desarrollaba proyectos arquitectónicos que revolucionarían el paisaje urbano de México. Su primera gran oportunidad llegó cuando convenció a un grupo de inversionistas japoneses de financiar un centro comercial innovador en Polanco, prometiéndoles no solo rentabilidad, sino también un diseño que respetara la identidad cultural mexicana mientras abrazaba la modernidad global. El éxito fue tan rotundo que pronto los grandes capitales internacionales comenzaron a buscar a Santiago Herrera, el joven visionario que podía materializar sueños arquitectónicos imposibles. Herrera Bienes Raíces nació de esa primera victoria, creciendo exponencialmente hasta convertirse en el imperio inmobiliario más poderoso del país. Santiago desarrolló rascacielos residenciales de lujo que redefinieron el concepto de vida vertical en México. Centros comerciales que se convirtieron en verdaderos ecosistemas urbanos y complejos hoteleros en la Riviera Maya que competían con los más exclusivos del mundo. Sus proyectos no eran simplemente construcciones, eran declaraciones de elegancia, funcionalidad y respeto por el entorno. Los medios especializados lo bautizaron como el arquitecto del México moderno, mientras que las revistas de estilo de vida lo proclamaron el soltero más codiciado del país. Desde su oficina panorámica en el piso 42 de Torre Herrera, el edificio corporativo que él mismo diseñó y que se había convertido en un ícono del skyline de Santa Fe, Santiago observaba la vastedad de la megalópolis como un emperador contemplando sus dominios. A sus pies se extendía una ciudad de 22 millones de habitantes, muchos de los cuales vivían en edificios que llevaban su firma arquitectónica. Poseía una mansión estilo contemporáneo mexicano en las lomas de Chapultepec, valuada en 300 millones de pesos, con jardines diseñados por el paisajista más reconocido de Latinoamérica. Su garaje albergaba una colección de autos deportivos que incluía un Lamborghini Huracán edición especial México, un Ferrari Roma y un Porsche 911 Turbo personalizado en color verde bandera. En Marina Vallarta tenía amarrado un yate Azimut de 70 pies, mientras que en el hangar del Aeropuerto Internacional de Toluca aguardaba su Learjet 75, siempre listo para llevarlo a cualquier destino del mundo en cuestión de horas. Pero toda esta riqueza material palidecía en comparación con su mayor tesoro aparente, Isabela Mendoza, la actriz más radiante y talentosa de México. Isabela era el tipo de mujer que podía detener el tráfico simplemente caminando por Paseo de la Reforma. Sus ojos color miel habían cautivado a millones de mexicanos a través de telenovelas que se exportaban a toda Latinoamérica, y su sonrisa había vendido desde cosméticos premium hasta autos de lujo en campañas publicitarias millonarias. Con 32 años, era una diosa morena de unos 68 metros de estatura, cabello castaño que cambiaba de estilo según las tendencias internacionales, y una figura que había sido esculpida por los mejores entrenadores personales del país. Su closet contenía vestidos de Oscar de la Renta, zapatos de Louboutin y joyas de Cartier, que Santiago le obsequiaba cada mes como muestra de su devoción. Para los paparazzi y las revistas del corazón, Santiago e Isabela representaban la pareja de ensueño del México contemporáneo. Él, el magnate imparable que construía el futuro del país. Ella, la estrella deslumbrante que iluminaba pantallas y alfombras rojas. Sus apariciones públicas en galas benéficas, estrenos cinematográficos y cenas de gala generaban millones de likes en redes sociales y portadas de revistas que se agotaban en los puestos de periódicos.
Cuando caminaban juntos por los pasillos del exclusivo Club de Golf Chapultepec o cuando navegaban en el yate por las aguas cristalinas de Los Cabos, proyectaban una imagen de perfección que hacía suspirar a millones de mujeres mexicanas que soñaban con encontrar su propio príncipe millonario. Sin embargo, detrás de las cámaras, los flashes y las sonrisas perfectas para Instagram, Santiago comenzó a experimentar una sensación de vacío que crecía día tras día, como una sombra inquietante. Mientras más tiempo pasaba con Isabela, más se intensificaba una pregunta que lo carcomía por dentro. ¿Ella realmente lo amaba por quien era Santiago Herrera como persona? ¿O simplemente estaba enamorada del estilo de vida lujoso, el poder social y la seguridad financiera que el apellido Herrera representaba en México? Los indicios sutiles pero innegables comenzaron a acumularse en su mente analítica, entrenada para detectar patrones y evaluar riesgos en cada negocio inmobiliario. La sonrisa genuina de Isabela cuando él le regalaba un collar de diamantes de Tiffany contrastaba dramáticamente con su expresión distante y casi aburrida cuando él intentaba conversar sobre sus miedos más profundos, sus sueños de juventud o las cicatrices emocionales que había dejado la pobreza de su infancia en Guadalajara. Su presencia radiante y energética durante las fiestas exclusivas en casa de empresarios y políticos desaparecía misteriosamente durante sus días más complicados en el negocio, cuando los problemas de financiamiento o las demoras en construcción lo tenían estresado y necesitando apoyo emocional genuino. Isabela siempre tenía una excusa perfecta para ausentarse durante sus momentos de vulnerabilidad. Una sesión fotográfica urgente, una junta con su agente, una cena con productores importantes o simplemente la necesidad de tiempo personal para recargar energías. Sus conversaciones se centraban invariablemente en temas superficiales: las últimas tendencias de moda, los chismes del mundo del espectáculo, los restaurantes más exclusivos de la ciudad o los destinos de vacaciones más instagrameables del mundo. Cuando Santiago intentaba profundizar en temas más íntimos, como sus planes de formar una familia, sus valores fundamentales o sus perspectivas sobre el futuro de su relación, Isabela hábilmente desviaba la conversación hacia territorios más cómodos y menos comprometedores. Santiago, con los instintos afilados de un empresario, acostumbrado a analizar cada gesto, cada palabra no dicha y cada microexpresión en negociaciones millonarias, gradualmente fue llegando a una conclusión que lo desgarraba por dentro. La mujer que dormía a su lado cada noche en su cama king size, con sábanas de seda italiana, la mujer que aparecía en su brazo en eventos sociales irradiando amor y devoción, la mujer que susurraba «te amo», mientras él le acariciaba el cabello bajo las estrellas desde la terraza de su penthouse en Polanco. Tal vez no estaba realmente enamorada de Santiago Herrera como persona, sino que estaba hipnotizada por el brillo dorado, el poder social y la seguridad económica que su apellido representaba en el competitivo mundo de la alta sociedad mexicana. Una noche particularmente fría de noviembre, mientras las luces de la Ciudad de México creaban un tapiz de diamantes más allá de los ventanales panorámicos de su estudio privado, Santiago permaneció inmóvil durante horas. Con un vaso de tequila Don Julio 1942 en la mano, su sabor suave y complejo, pasando completamente desapercibido por su paladar entumecido. En su mente privilegiada, acostumbrada a resolver problemas arquitectónicos complejos y cerrar negocios multimillonarios, comenzó a gestarse una idea tan audaz como desesperada. Un plan que era al mismo tiempo cruel y necesario, pero que él creía sinceramente que era la única manera de descubrir la verdad que lo estaba consumiendo lentamente desde adentro, robándole la paz y convirtiendo cada momento de aparente felicidad en una actuación vacía. La idea era simple en su premisa, pero devastadora en sus implicaciones. Si Isabela realmente lo amaba como persona, permanecería a su lado incluso cuando él ya no fuera Santiago Herrera, el poderoso símbolo del éxito empresarial admirado y envidiado por todo México. Pero si su amor estaba construido únicamente sobre los cimientos del glamour, el dinero, el estatus social y las comodidades materiales, entonces una vez que todo ese brillo desapareciera temporalmente,
ella también se esfumaría como humo en el viento, revelando la naturaleza superficial de sus sentimientos. Sería un experimento psicológico arriesgado, pero Santiago había llegado al punto donde necesitaba respuestas definitivas, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Esa misma madrugada, con el corazón latiendo con la intensidad de quien está a punto de tomar la decisión más importante de su vida, Santiago tomó su teléfono celular y marcó el número del doctor Ricardo Morales, su médico privado desde hacía una década y uno de los pocos amigos auténticos que conservaba de sus días universitarios en Guadalajara, cuando ambos eran jóvenes idealistas que soñaban con conquistar el mundo, pero aún no habían sido corrompidos por el poder y la riqueza. Ricardo había sido testigo de la transformación de Santiago de estudiante humilde a magnate inmobiliario, y era una de las pocas personas en el mundo que conocía tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades más profundas. Cuando Ricardo Morales recibió la llamada de Santiago a las 2:30 de la madrugada, inmediatamente supo que algo extraordinario estaba sucediendo. En más de 10 años de amistad, nunca había escuchado esa mezcla de desesperación y determinación en la voz de su amigo millonario. Santiago le explicó su plan con la frialdad de un estratega militar. Quería simular un accidente automovilístico devastador en la carretera México-Cuernavaca que lo dejara paralítico de la cintura hacia abajo, con la única finalidad de descubrir si Isabela realmente lo amaba por quien era como persona, o simplemente por el estilo de vida que él podía proporcionarle. Ricardo protestó con vehemencia desde el primer momento. «Santiago, ¿en serio te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Esto no es un juego de niños ricos aburridos. Vas a destrozar corazones, incluido el tuyo, y vas a vivir encerrado en una mentira que podría destruirte psicológicamente». Pero cuando miró directamente a los ojos de Santiago a través de la videollamada, vio algo que rara vez había presenciado en todos sus años de amistad: una vulnerabilidad profunda mezclada con una resolución inquebrantable que le decía que su amigo había llegado al límite de su resistencia emocional y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por encontrar respuestas definitivas. Ricardo entendió que Santiago no buscaba su aprobación, sino su ayuda profesional para ejecutar un plan que ya había tomado forma completa en su mente analítica. Durante las siguientes 4 horas, desde la madrugada hasta el amanecer, trabajaron juntos desarrollando cada detalle del engaño más elaborado que jamás habían concebido. Ricardo utilizaría sus conexiones en el sector médico privado para fabricar reportes hospitalarios convincentes, radiografías falsificadas que mostraran daño en la médula espinal y certificados de especialistas en neurología que confirmaran un diagnóstico de paraplegia permanente con pocas probabilidades de recuperación. Rentarían equipos médicos profesionales, una silla de ruedas motorizada de última generación, una cama hospitalaria ajustable, aparatos de terapia física y hasta un sistema de monitoreo cardíaco para hacer la escenografía completamente creíble. Santiago desaparecería durante 5 días, supuestamente inconsciente en cuidados intensivos, mientras Ricardo preparaba la mansión y coordinaba con el personal doméstico una versión oficial de los hechos. La historia sería simple pero devastadora. Santiago había salido solo en su Porsche hacia Cuernavaca para cerrar un negocio inmobiliario de último momento, cuando un tráiler perdió el control en una curva peligrosa, impactando lateralmente el vehículo y causando daños severos en la columna vertebral. El plan se ejecutó con la precisión de una operación militar. Santiago se hospedó en un hotel discreto en Puebla durante esos 5 días, estudiando videos de YouTube sobre comportamiento de pacientes parapléjicos, leyendo testimonios reales de personas que habían sufrido accidentes similares y practicando frente al espejo las expresiones faciales y los movimientos limitados que tendría que interpretar durante las próximas semanas. Mientras tanto, Ricardo coordinaba con actores profesionales que se harían pasar por paramédicos y enfermeras para crear testimonios creíbles del supuesto accidente. La noticia del accidente de Santiago Herrera se extendió por México como un incendio descontrolado. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de tragedias que involucraran a celebridades y magnates,
Bombardearon las primeras planas con titulares sensacionalistas. El rey de los bienes raíces en tragedia mortal. Santiago Herrera podría quedar paralítico de por vida. El final del imperio inmobiliario más poderoso de México. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, especulaciones sobre el futuro de su empresa y teorías conspirativas sobre las verdaderas causas del accidente. Fue Ricardo quien se encargó de llamar a Isabela para informarle sobre la tragedia. Había preparado meticulosamente su discurso, modulando su voz para transmitir la gravedad médica apropiada, mientras observaba cómo reaccionaría la actriz más famosa de México ante la noticia de que su novio millonario había perdido para siempre la capacidad de caminar. La respuesta inicial de Isabela fue exactamente lo que Santiago había temido. Un silencio prolongado de casi 15 segundos, seguido por una voz que se quebró momentáneamente antes de estabilizarse con una rapidez que resultaba sospechosa. ¿Está consciente? ¿Puede hablar? ¿Los doctores están seguros de que nunca volverá a caminar? Fueron las primeras preguntas de Isabela, y Ricardo, entrenado para detectar las sutilezas del comportamiento humano por su experiencia médica, notó que cada pregunta parecía estar calculando las implicaciones prácticas del accidente más que expresando preocupación genuina por el bienestar emocional de Santiago. Cuando Ricardo le explicó que Santiago estaba estable, pero que los especialistas habían confirmado daño permanente en la médula espinal, escuchó algo en la respiración de Isabela que sonaba más como decepción que como dolor. «Regreso inmediatamente desde Los Ángeles», declaró Isabela con una determinación que sonaba más ensayada que espontánea. «Necesito estar con él en este momento tan difícil». Pero antes de colgar, ya había comenzado a mencionar los compromisos profesionales que tendría que reorganizar, los contratos que tendría que renegociar y las sesiones fotográficas que podrían verse afectadas por la situación. Ricardo cortó la llamada con una sensación de malestar en el estómago, sabiendo que había sido testigo de la primera confirmación de las sospechas más dolorosas de su amigo. Por un segundo que se sintió eterno, Santiago experimentó la sensación surrealista de estar viendo a una actriz interpretando el papel de una novia preocupada, más que a una mujer genuinamente devastada, corriendo hacia el lado del hombre que amaba. La perfección casi artificial de su apariencia lo heló más profundamente que cualquier accidente real hubiera podido hacerlo, porque confirmaba que incluso en un momento de supuesta crisis emocional, Isabela había priorizado su imagen pública por encima de la autenticidad de sus sentimientos. Isabela se apresuró hacia él con movimientos que parecían coreografiados, cuidándose de no arrugar su vestido mientras se acercaba a la silla de ruedas. «Santiago, mi amor, no puedo creer que esto haya pasado. Los médicos me dijeron que...» Su voz tembló de manera convincente, pero Santiago, con sus instintos empresariales afinados para detectar actuaciones y manipulaciones en salas de juntas, notó inmediatamente que sus ojos divagaban por la habitación, evitando hacer contacto visual directo y prolongado, como si estuviera evaluando inconscientemente su nuevo entorno y las implicaciones prácticas de la situación. Esa noche, el rugido distintivo del Aston Martin DBS superligera de Isabela resonó a lo largo del sendero empedrado de la mansión en Las Lomas, y Santiago, ya instalado en su silla de ruedas motorizada en la sala principal, sintió que su corazón latía con la intensidad de quien está a punto de presenciar el momento que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Había ensayado su actuación durante días, pero ahora que el momento de la verdad había llegado, se dio cuenta de que ninguna preparación podría haberlo preparado realmente para la complejidad emocional de engañar a la mujer que supuestamente amaba. La puerta principal se abrió lentamente e Isabela entró como si estuviera haciendo su aparición en una premiere cinematográfica, a pesar de que supuestamente había viajado de emergencia desde Los Ángeles tras recibir noticias devastadoras sobre el hombre que amaba. Llevaba un vestido rojo valentino perfectamente planchado, zapatos Louboutin que combinaban impecablemente y un maquillaje que había sido aplicado con la precisión de una artista profesional.
Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, e incluso sus lágrimas parecían haber sido cuidadosamente dosificadas para no arruinar su rímel resistente al agua. Cuando Santiago, interpretando su papel de hombre recientemente discapacitado, con una mezcla de vulnerabilidad y resignación estudiadas, le explicó que los especialistas más reconocidos del país habían confirmado que la recuperación podría tomar años, o que posiblemente nunca volvería a caminar. Captó un destello de algo que parecía más decepción que compasión cruzando por el rostro de Isabela. Fue una expresión tan rápida que una persona promedio podría haberla pasado completamente por alto. Pero para Santiago, entrenado para leer microexpresiones durante negociaciones millonarias, donde cada gesto podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, esa expresión fue tan clara y reveladora como los números en un reporte financiero. «Por supuesto que estaré a tu lado durante todo este proceso», respondió Isabela, con una convicción que sonaba más como una declaración pública que como una promesa íntima. «Vamos a superar esto juntos, mi amor. Eres fuerte, eres inteligente, y encontraremos la manera de adaptarnos a esta nueva realidad». Pero casi inmediatamente después de estas palabras aparentemente consoladoras, comenzó a enumerar meticulosamente los compromisos profesionales que no podía cancelar sin consecuencias devastadoras para su carrera. Había una campaña publicitaria de joyería, Cartier en París, que había sido programada durante meses y que involucraba contratos millonarios con cláusulas de penalización por incumplimiento. El estreno de su nueva película en Los Ángeles, donde ella interpretaba el papel protagónico, estaba programado para la siguiente semana y su presencia era absolutamente indispensable para la promoción internacional. La Semana de la Moda de Milán la había contratado como imagen oficial de 3 diseñadores italianos emergentes y su ausencia podría resultar en demandas legales multimillonarias. Cada razón que Isabela enumeraba sonaba menos como las preocupaciones comprensibles de una profesional responsable y más como excusas elaboradas para mantener la mayor distancia posible de una situación que había dejado de ser glamorosa y conveniente. Santiago escuchaba cada palabra con una mezcla de dolor y claridad terrible, entendiendo finalmente que para Isabela, él había dejado de ser Santiago Herrera, el hombre que ella supuestamente amaba, para convertirse en Santiago Herrera, el problema logístico que necesitaba ser administrado de la manera menos inconveniente posible. En menos de 24 horas después de su gran entrada dramática, Isabela ya estaba empacando sus maletas Louis Vuitton, preparándose para abordar un vuelo de primera clase desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hacia París, dejando a Santiago completamente solo en el silencio abrumador y revelador de su mansión de 300 millones de pesos. Él observó desde la ventana de su habitación cómo la silueta de Isabela desaparecía dentro de su Aston Martin, y en ese momento sintió la certeza aplastante y definitiva. El amor al que se había aferrado durante 2 años no había sido más que una ilusión brillante y costosa, una actuación magistral interpretada por una mujer que había visto en él no a un compañero de vida, sino a un boleto de primera clase hacia el estilo de vida más exclusivo de México. Después de la partida de Isabela, la mansión se sumió en un vacío pesado y revelador que parecía amplificar cada sonido. El tic-tac del reloj suizo en el vestíbulo, el murmullo del sistema de aire acondicionado y, sobre todo, el sonido solitario de las ruedas de la silla de Santiago mientras se desplazaba por corredores que una vez habían sido el escenario de fiestas deslumbrantes con cientos de invitados de la alta sociedad mexicana. Los grandes salones que habían albergado galas benéficas, cenas de negocios y celebraciones extravagantes, ahora solo resonaban con el eco de su soledad, como si la arquitectura misma de la casa hubiera sido diseñada para amplificar la ausencia de amor genuino. Fue precisamente en este contexto de aislamiento emocional total cuando otra presencia, que había permanecido silenciosamente en segundo plano durante años, comenzó a brillar con una luz propia que Santiago nunca antes había notado realmente. Camila Vázquez había trabajado en la mansión durante 4 años y 3 meses exactos, pero para Santiago
Ella había sido poco más que una sombra eficiente que se movía discretamente por la casa, manteniendo todo en perfecto orden, sin llamar jamás la atención sobre sí misma. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides darle like y suscribirte al canal para que YouTube sepa que quieres más contenido como este. Pero más importante aún, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Santiago está siendo justo al poner a prueba el amor de Isabela de esta manera tan extrema? ¿O piensas que está cruzando una línea que nunca debería cruzarse? Comparte tu respuesta en los comentarios, porque me encanta leer sus perspectivas y opiniones. Tu participación hace que esta comunidad sea especial. Pero ¿quién es realmente Camila? ¿Y qué secretos guarda esta mujer que podría cambiar todo para Santiago? Camila Vázquez había sido prácticamente invisible para Santiago durante 4 años y 3 meses exactos. Una mujer de 28 años de estatura promedio, con cabello castaño siempre recogido en una coleta sencilla y funcional, vestida invariablemente con uniformes discretos y zapatos cómodos que le permitían moverse silenciosamente por la mansión sin alterar jamás la tranquilidad de los espacios. Para Santiago, ella había sido poco más que una extensión eficiente de la arquitectura de la casa, siempre presente cuando se necesitaba, completamente ausente cuando no, operando con la precisión de un mecanismo suizo que mantenía todo funcionando perfectamente sin requerir supervisión o reconocimiento. Pero ahora, en la soledad aplastante que había dejado la partida de Isabela, Santiago comenzó a notar realmente por primera vez a la mujer que había estado cuidando silenciosamente cada detalle de su vida cotidiana durante años. La mañana después de que Isabela abordara su vuelo hacia París, Camila entró a la habitación principal llevando una bandeja de plata que brillaba suavemente bajo la luz matutina que se filtraba por los ventanales. Sobre ella había un desayuno preparado con una precisión meticulosa que revelaba años de observación discreta. Huevos revueltos con epazote exactamente como a él le gustaban, preparados a fuego lento hasta alcanzar la textura cremosa perfecta. Un café de olla aromático endulzado con piloncillo y canela, servido en la temperatura exacta que él prefería. Jugo de naranja recién exprimido sin pulpa, tortillas hechas a mano que aún emanaban vapor y frijoles refritos con ese toque sutil de comino que él había mencionado una sola vez, hacía 3 años, sin saber que alguien lo había escuchado y recordado. «Recuerdo que te gusta así», murmuró Camila con una voz suave como terciopelo, colocando cuidadosamente la bandeja sobre la mesa auxiliar junto a su silla de ruedas y ajustando el cojín detrás de su espalda con movimientos que se sentían completamente naturales, sin forzar, como si hubiera sido diseñada por la naturaleza específicamente para cuidar de él. Santiago la miró con una sorpresa genuina que lo tomó completamente desprevenido, dándose cuenta por primera vez de la simplicidad elegante pero profunda de su cuidado. A diferencia de Isabela, cuyos gestos siempre parecían estar calculados para crear una impresión específica, los ojos de Camila no transmitían lástima condescendiente ni sentido de obligación profesional, sino una calidez auténtica que le recordó la sensación de sentarse junto a una chimenea en una noche fría de invierno, día tras día. Mientras Santiago interpretaba su papel de hombre recientemente discapacitado, luchando por adaptarse a una nueva realidad, Camila permaneció constantemente a su lado, en los detalles más pequeños pero significativos. Cuando las noches se volvían frías con el viento invernal que bajaba de las montañas que rodean la Ciudad de México, ella aparecía silenciosamente para ajustar la manta sobre sus piernas, siempre sin hacer ruido innecesario o comentarios que pudieran hacerlo sentir más consciente de su supuesta condición. Cuando el insomnio lo mantenía despierto hasta las primeras horas de la madrugada, ella se materializaba con un libro de poesía mexicana o una novela de autores latinoamericanos, leyendo en voz alta con una entonación que transformaba las palabras en música, hasta que el cansancio finalmente lo vencía. Cuando Santiago, en su papel de hombre quebrantado, comenzaba a confesar sus miedos más profundos sobre el futuro, sus preocupaciones sobre la empresa o sus reflexiones melancólicas sobre la soledad que había caracterizado gran parte de su vida de éxito,
Camila escuchaba con una paciencia infinita que nunca parecía forzada o ensayada. Nunca lo interrumpía con consejos no solicitados. Nunca suspiraba con molestia cuando las conversaciones se extendían hasta altas horas. Nunca daba señales de que tuviera lugares más importantes donde estar o cosas más interesantes que hacer. Su cuidado parecía fluir tan naturalmente como respirar, como si hubiera nacido con el propósito específico de estar exactamente donde estaba. Una tarde particularmente melancólica, cuando la luz dorada del atardecer chilango se filtraba por las cortinas de lino blanco, Santiago decidió preguntar directamente a Camila sobre su historia personal, algo que nunca había hecho en 4 años, de tenerla trabajando en su casa. Después de una breve vacilación que reveló su sorpresa por el interés repentino de su patrón, Camila comenzó a contarle una historia que lo dejó completamente impactado por su profundidad emocional y su fuerza silenciosa. Su hermano menor, Miguel Vázquez, había nacido hace 22 años con una malformación congénita compleja en el corazón que requería múltiples cirugías especializadas extremadamente costosas. En Oaxaca, su estado natal, las listas de espera en hospitales públicos eran literalmente interminables, con pacientes que morían esperando durante años una oportunidad de recibir atención especializada. Los hospitales privados cobraban cantidades que equivalían al salario de toda una vida para una familia de clase trabajadora. Así que a los 24 años, Camila había tomado la decisión más difícil de su vida: dejar atrás su pueblo natal, su familia, sus raíces culturales y mudarse sola a la Ciudad de México para trabajar incansablemente en casas de familias adineradas, ahorrando cada peso posible durante 4 años para financiar las operaciones de Miguel. La primera cirugía había sido exitosa, salvando inmediatamente la vida de Miguel. La segunda había corregido defectos estructurales que le permitirían tener una vida normal. Ahora Miguel estudiaba medicina en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el sueño ardiente de convertirse en cirujano cardiólogo pediátrico para poder ayudar a otros niños que enfrentaran la misma situación desesperante que él había vivido. Cada peso que Camila ganaba trabajando en la mansión de Santiago se convertía directamente en la educación de Miguel, en sus libros de texto, en su equipo médico, en su futuro como profesional que salvaría vidas. Al escuchar esta historia extraordinaria de sacrificio y determinación silenciosa, Santiago sintió que algo se contraía dolorosamente en su pecho, como si una mano invisible estuviera apretando su corazón. Esta mujer aparentemente ordinaria, que había vivido discretamente en su casa durante años, sin que él le prestara la menor atención, llevaba dentro de sí una narrativa de resistencia, amor fraternal y propósito que lo hacía sentir pequeño y superficial en comparación. En el resplandor cálido del atardecer que se filtraba por la ventana, Santiago se dio cuenta por primera vez de que Camila no era simplemente una empleada doméstica competente. Ella era la encarnación de la fortaleza auténtica, de una sinceridad que había sido completamente invisible para él, en un mundo cegado por la riqueza material y el brillo artificial. En los días que siguieron a esta revelación, algo fundamental cambió en la dinámica entre Santiago y Camila, tan sutilmente que ninguno de los dos lo percibió conscientemente al principio. Lo que comenzó como intercambios breves y profesionales entre patrón y empleada, creció orgánicamente hasta convertirse en largas conversaciones que se extendían por horas, explorando territorios emocionales e intelectuales que Santiago nunca había navegado con Isabela en 2 años de relación supuestamente íntima. Los límites tradicionales entre empleador multimillonario y trabajadora doméstica se desvanecieron gradualmente, dejando únicamente 2 almas humanas aprendiendo a escucharse mutuamente, con una autenticidad que era completamente nueva para ambos. Santiago, acostumbrado durante décadas a las conversaciones superficiales del mundo empresarial, donde cada palabra estaba calculada para generar ventaja competitiva, descubrió con asombro la profundidad intelectual que Camila poseía, pero nunca había tenido oportunidad de expresar. Ella hablaba con pasión sobre literatura latinoamericana,
citando de memoria pasajes completos de Octavio Paz y Juan Rulfo. Dominaba 3 lenguas indígenas de Oaxaca, además del español e inglés, y había traducido poemas zapotecos durante sus años universitarios, antes de que la crisis de salud de Miguel interrumpiera sus estudios. Escucharla hablar sobre la riqueza cultural de su estado natal, sobre las tradiciones ancestrales que habían moldeado su perspectiva del mundo, o sobre su interpretación personal de novelas que él creía conocer, le proporcionaba una sensación de plenitud intelectual que nunca había experimentado. Camila, por su parte, comenzó a ver a un Santiago completamente diferente del magnate frío y distante que había conocido durante 4 años de servicio silencioso. No era el empresario orgulloso, cuya fotografía aparecía regularmente en las portadas de revistas de negocios, sino un hombre genuinamente capaz de escuchar sin juzgar, de hacer preguntas inteligentes sin agenda oculta, de mostrar vulnerabilidad sin perder dignidad. A veces era socialmente torpe cuando intentaba conectar emocionalmente. A veces revelaba una inocencia casi infantil sobre aspectos de la vida que el dinero no puede comprar, pero siempre mantenía una curiosidad auténtica sobre su perspectiva del mundo que la hacía sentirse verdaderamente valorada como persona. Una noche particularmente significativa, cuando Santiago confesó que su mayor terror existencial era la soledad absoluta, un miedo que nunca había admitido ante ninguna otra persona, incluyendo psicólogos privados que había consultado en el pasado. Camila respondió colocando gentilmente una mano sobre su hombro. No pronunció palabras consoladoras vacías, ni intentó minimizar la validez de sus sentimientos. Simplemente permitió que ese contacto físico simple, pero profundamente humano, le comunicara que ya no estaba enfrentando ese miedo en completa soledad. En ese momento, Santiago entendió que había encontrado algo que su carrera profesional brillante y toda su riqueza material jamás le habían proporcionado. Hubo momentos aparentemente insignificantes que penetraron el corazón de Santiago con una intensidad que lo sorprendió completamente. Una noche, cuando su dolor de espalda fingido lo hizo gemir convincentemente, Camila, sin dudarlo ni un segundo, preparó el sofá de su habitación para dormir allí, manteniéndose disponible durante toda la noche para levantarse inmediatamente si él necesitaba cualquier tipo de asistencia. Santiago permaneció despierto durante horas, escuchando el ritmo tranquilo y constante de la respiración de Camila en la oscuridad, sintiendo una sensación de protección y cuidado que no había experimentado desde su infancia en Guadalajara. Alrededor de las 13:00 de la madrugada, Santiago fingió despertar con molestias. Inmediatamente, vio cómo Camila se incorporaba silenciosamente, acercándose a su cama para ajustar cuidadosamente su manta, con movimientos que parecían fluir desde un instinto maternal profundo. Luego, con una ternura que lo desarmarían completamente, apartó suavemente un mechón de cabello que había caído sobre su frente, mientras susurraba en un tono que temblaba con devoción genuina: «Por favor, mejórate pronto, Santiago. No puedo soportar verte sufriendo así». En ese instante, Santiago tuvo que morder su labio hasta casi sangrar para evitar quebrar su actuación, sintiendo que su pecho se contraía con una emoción tan intensa que amenazaba con revelar toda su farsa. Se dio cuenta con una claridad devastadora de la verdad innegable. Camila lo amaba de la manera más pura y desinteresada posible, no por su poder financiero, no por su estatus social, no por las comodidades materiales que podía proporcionar, sino por el hombre que realmente era en su esencia más vulnerable. Incluso, cuando el mundo entero lo veía como físicamente roto y socialmente disminuido, cuando ya no podía ofrecer la imagen de invencibilidad que había definido su identidad pública durante décadas, ella elegía quedarse y cuidarlo con una devoción que trascendía cualquier consideración práctica. A partir de ese momento transformador, la perspectiva de Santiago hacia Camila cambió radical e irreversiblemente. Comenzó a notar conscientemente cada detalle de su presencia que había pasado inadvertido durante años. La manera elegante en que tarareaba melodías tradicionales oaxaqueñas mientras limpiaba, creando una banda sonora inconscientemente hermosa para las actividades domésticas.
la concentración intensa que aparecía en su frente cuando se perdía completamente en la lectura de novelas clásicas durante sus descansos, la paciencia aparentemente infinita con la que escuchaba sus confesiones más profundas sobre miedos empresariales, inseguridades personales y sueños no realizados que nunca había compartido con ninguna otra persona. Una mañana soleada, mientras Camila entraba a la habitación principal, con el desayuno preparado con el mismo cuidado meticuloso de siempre, Santiago decidió hacer una pregunta que había estado gestándose en su mente durante días. Camila, si realmente nunca pudiera volver a caminar, si estuviera condenado a depender del cuidado de otros por el resto de mi vida, ¿qué pensarías honestamente de mí como persona? Camila detuvo sus movimientos inmediatamente, colocando cuidadosamente la bandeja sobre la mesa y volviéndose hacia él para establecer contacto visual directo. Su respuesta llegó sin vacilación, con una sinceridad que cortó directamente a través de todas las defensas emocionales que Santiago había construido durante décadas. Seguirías siendo exactamente quien eres, Santiago Herrera. Un hombre inteligente, que puede hacer reír a otros incluso en momentos difíciles, alguien capaz de escuchar realmente cuando otros hablan. Una persona con un corazón generoso que simplemente había olvidado cómo mostrarlo. Tus piernas no definen tu valor como ser humano. Completamente conmovido por esta respuesta, Santiago presionó más profundamente. Y si necesitara cuidados constantes, asistencia para las actividades más básicas, si me convirtiera en una carga permanente para cualquiera que decidiera quedarse conmigo. Camila sonrió con una expresión que combinaba ternura maternal con una determinación inquebrantable. Entonces yo estaría aquí por el resto de mi vida, porque cuidar de alguien que amas nunca es una carga. Es un privilegio y una forma de demostrar que el amor verdadero no tiene condiciones. En ese momento crucial, Santiago entendió con una claridad absoluta que había encontrado lo que toda su carrera empresarial exitosa, toda su riqueza material acumulada y toda su fama mediática jamás le habían proporcionado: un amor genuino, incondicional e indestructible que existía independientemente de cualquier consideración externa. Sin embargo, mientras pasaban los días, en esta burbuja de ternura y descubrimiento mutuo, las dudas comenzaron a infiltrarse gradualmente en la mente aguda de Camila. Habiendo cuidado de un hermano gravemente enfermo durante años, había desarrollado una comprensión intuitiva pero precisa de la medicina que la hacía excepcionalmente perceptiva sobre las diferencias entre pacientes genuinos y personas que simplemente actuaban. Lo que comenzó como observaciones menores, gradualmente se consolidó en un patrón inquietante que no podía ignorar por más tiempo. Santiago, a pesar de estar supuestamente paralizado de la cintura hacia abajo debido a daños severos en la médula espinal, mantenía músculos de las piernas notablemente bien tonificados, sin mostrar ninguno de los signos de atrofia muscular que ella había visto desarrollarse rápidamente en pacientes reales con lesiones similares. Una tarde, mientras limpiaba alrededor de su silla de ruedas, accidentalmente dejó caer un libro pesado muy cerca de sus pies y observó cómo él instintivamente retiró ligeramente la pierna, un reflejo que sería completamente imposible en una persona con daño real en la médula espinal. Durante las noches, cuando supuestamente dormía, Camila notó movimientos sutiles pero definidos en sus dedos de los pies que seguían el ritmo de sus sueños, contracciones musculares involuntarias que indicaban conexiones nerviosas completamente funcionales. Individualmente, cada observación podría haber sido explicada o ignorada. Colectivamente, comenzaron a formar una imagen que la aterrorizaba contemplar. La sospecha creció hasta convertirse en una certeza dolorosa una tarde cuando, mientras organizaba el estudio privado de Santiago, descubrió varios archivos médicos dispersos descuidadamente sobre su escritorio de caoba. Con la familiaridad adquirida durante años de navegar terminología médica compleja, debido a la condición de Miguel, Camila inmediatamente reconoció que los reportes eran demasiado genéricos, demasiado simplificados, como si hubieran sido redactados por alguien sin verdadera experiencia clínica especializada.
Esa noche, impulsada por una mezcla de esperanza desesperada y terror confirmatorio, Camila tomó la decisión más arriesgada de su vida, utilizando la combinación de la caja fuerte de Santiago, la fecha de cumpleaños de su madre, que había escuchado mencionar durante una llamada telefónica meses atrás. Abrió el compartimento secreto donde él guardaba sus documentos más confidenciales. Lo que encontró dentro, literalmente, le quitó el aliento y destruyó su mundo emocional de manera instantánea y completa. Contratos detallados entre Santiago y el doctor Ricardo Morales que especificaban explícitamente servicios de consultoría médica no tradicional, con cláusulas de confidencialidad absolutas, correos electrónicos impresos donde discutían meticulosamente aspectos de actuación convincente y evaluación de comportamiento relacional. Recibos de empresas de equipo médico por concepto de renta temporal de sillas de ruedas motorizadas, camas hospitalarias y dispositivos de monitoreo cardíaco. Fotografías del supuesto accidente que mostraban un Porsche apenas dañado estacionado en una zona completamente segura. Todo estaba documentado con la precisión obsesiva de un hombre de negocios acostumbrado a mantener registros detallados de cada transacción. Camila se desplomó en la silla de cuero italiano, sintiendo que los documentos se deslizaban de sus manos temblorosas, mientras las lágrimas comenzaban a fluir silenciosamente por su rostro. Todo había sido una mentira elaborada y cruel. Cada noche sin dormir que había pasado velando junto a su cama, cada oración susurrada pidiendo por su recuperación, cada momento de esperanza que había alimentado cuidadosamente en su corazón, todos pertenecían a una representación teatral en la que Santiago había sido simultáneamente el director, el productor y el actor principal. Y la ironía más devastadora de todas, ella había caído profunda e irrevocablemente enamorada de él precisamente durante el periodo en que él estaba ejecutando el engaño más calculado de su vida. Incapaz de enfrentar la realidad de confrontarlo directamente, sabiendo que no tenía la fortaleza emocional para sostener una conversación sobre traición tan profunda, Camila tomó la única decisión que le pareció posible en su estado de devastación total. Esa misma noche, empacó silenciosamente sus pocas pertenencias personales en la maleta de tela gastada que había traído desde Oaxaca 4 años atrás, dejando atrás en el mostrador de mármol de la cocina una carta de renuncia que había redactado con lágrimas cayendo sobre el papel, manchando las palabras que intentaban expresar una despedida que su corazón destrozado apenas podía articular. A las 3:00 de la madrugada exactas, con la Ciudad de México sumida en ese silencio profundo que precede al amanecer, Camila llamó discretamente un taxi desde su teléfono celular básico, arrastrando su maleta por los pasillos de mármol de la mansión donde había invertido 4 años de su vida cuidando meticulosamente cada detalle del bienestar de un hombre que la había convertido involuntariamente en cómplice de su propia traición emocional. La puerta principal se cerró con un sonido casi imperceptible detrás de ella, pero el eco emocional de esa partida resonaría en el corazón de Santiago, de maneras que él aún no podía imaginar. Lo que Camila no sabía, mientras su taxi se alejaba lentamente por las calles desiertas de las Lomas, rumbo al aeropuerto donde tomaría el primer vuelo disponible de regreso a Oaxaca, era que en el segundo piso de la mansión, Santiago permanecía completamente despierto, atormentado por los remordimientos de su propio engaño y el creciente reconocimiento de que había cometido el error más grande de su vida. Cuando escuchó el sonido inconfundible de las ruedas de una maleta rodando sobre la grava del sendero exterior, seguido por el motor de un automóvil, alejándose en la distancia, sintió físicamente como si alguien hubiera abierto su pecho y arrancado su corazón con las manos desnudas. En ese momento de claridad devastadora, Santiago Herrera, el hombre que había construido un imperio inmobiliario valorado en miles de millones de pesos, que poseía propiedades en 3 países, que había sido declarado por revistas internacionales como uno de los empresarios más influyentes de América Latina, se dio cuenta de que acababa de perder la única riqueza que realmente importaba, el amor genuino de la única mujer que lo había amado por quien realmente era.
no por lo que tenía. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí mientras la narraba, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete a este canal, porque tengo muchas más historias increíbles que compartir contigo. Historias que nos recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través del dolor más profundo. Dale like a este video si crees, como yo, que a veces necesitamos perder todo para descubrir lo que realmente vale la pena en la vida. Pero sobre todo, quiero conocerte mejor. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido la lección más importante que has aprendido sobre el amor verdadero. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el orgullo y la honestidad en una relación? ¿Has vivido una experiencia donde descubriste que lo que creías que era amor era realmente otra cosa? Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para encontrar esperanza o sanar su propio corazón. Esta comunidad se construye con nuestras experiencias compartidas y tu voz es importante para mí. Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.